Nuevamente, pues muy buenos días Recording in a progress. todos ustedes. El día de hoy vamos a dar una presentación y vamos a comentar y hacer cerca de unas reflexiones sobre el curso Construcción de la Lengua Escrita, ¿no? Si ustedes ya leyeron la actividad inicial, pues la primera parte nos invita a, desde nuestras palabras, desde nuestras experiencias y desde lo que nosotros hemos ido conociendo, de pronto con algún niño de casa y todo esto, sobre qué es leer. Esa es la pregunta: ¿qué es leer y escribir? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es leer y escribir? Porque todos en algún momento hemos aprendido este proceso, lo hemos llevado a cabo e inclusive lo hemos estado orientando, ¿no? Y en ese sentido viene la pregunta de mi parte para ustedes, y es: ¿desde cuándo ustedes creen que los niños inician a leer? ¿Cierto? ¿Desde cuándo se inicia el proceso de lectura en los niños? Para escuchar sus opiniones y partir desde esas reflexiones. No todos a la vez. Profe, Cuéntame. bueno, ya teniendo un acercamiento en base a las lecturas y a la posición que tienen diferentes autores, se dice pues que los niños empiezan a desde antes de llegar a una formación educativa formal como tal. Entonces esto sucede desde que ellos son bebés, porque dice un autor, se me escapa el nombre por acá que estaba revisándolo, que ellos primero escuchan, ¿no? Se identifican con el entorno exterior, pues, al que van a nacer, desde que son incluso unos fetos. Ya cuando nacen y ya son unos bebés, ellos se enfrentan a tener que no solo reconocer esa voz, no solamente leer la parte oral, sino que también leer el rostro de esa persona, como es el caso de la mamá, el principal vínculo que se tiene. Entonces ellos tienen la posición de que se empieza a leer desde mucho antes, desde que uno es un bebé tiene que reconocer los rostros, las voces, y eso ya es un proceso que se va asimilando con la lectura. Así es, muchas gracias por la intervención. Y con esto es preciso comprender que si ustedes analizan un poco, pues este curso viene como con una cadenita con el curso Desarrollo del Lenguaje que ustedes vieron el periodo pasado. Y resulta que en el curso Desarrollo del Lenguaje nos dicen: mire, el niño empieza a gesticular o a comunicarse desde que nace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se comunica a través del llanto, luego vienen las etapas de balbuceo, las etapas ecocálicas, ¿cierto? La primera palabra y un sinnúmero después de avances. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño, así como empieza a comunicarse, también empieza a hacer un reconocimiento de todo lo que lo rodea. Y la lectura o el proceso de lectura, más allá de nosotros guiarnos a un proceso de interpretar códigos, ¿cierto? O generar una interpretación de las letras, por decirlo de esta manera, pues inicia también con la interpretación de las imágenes, de los objetos y de todo lo que nos rodea. La primera persona que está en contacto con el niño y la primera persona que empieza a generar ese vínculo y ese diálogo y esa comunicación, pues es la mamá, ¿cierto? No por ello, más adelante, cuando a usted, a un niño, le hace un gesto de enojo, sin necesidad de una palabra, el niño comprende totalmente lo que le quieres decir y dice: mi mamá está enojada, ¿cierto? Y entonces miren que en ese sentido, la lectura inicia desde esas experiencias. No inicia con la interpretación de los códigos ni de los símbolos, sino que va un poco más allá. Hoy por hoy se le da una gran importancia al proceso de lectura y escritura porque está estrechamente vinculado con la afectividad. Y entonces dicen: ¿qué tan importante es leerle cuentos a tus hijos, ¿cierto? En el regazo de la mamá, ¿cierto? Entonces miren que este proceso nosotros debemos dejarlo, digamos, de pensar que empezamos solo con la lectura ya de los signos y los símbolos de la escritura, para empezar ahí.
En ese sentido, desde las políticas públicas, imagínense ya desde la ley de primera infancia, pues surgen también la importancia de decir, mire, es necesario y fundamental generar en nuestros niños procesos de lectura desde los primeros años. Y existe las primeras o las actividades rectoras. ¿Quién me las menciona por ahí? ¿Alguien las tiene presentes? ¿Las tenemos presentes, estudiantes, a las actividades rectoras desde la primera infancia? Juego, arte, literatura, exploración del medio. Esos son. Y resulta que me dicen literatura. Y uno dice, ay, pero literatura, y si no saben leer, ¿cierto? O no saben aún escribir, ¿cómo es que vamos a hacer? Pues miren que la literatura empieza con esas canciones que nosotros empezamos a gesticular con ellos, a esos cuentos que empezamos a interpretar ya como docentes, lógicamente, a esas palabras, a esos trabalenguas, a ese juego de palabras, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, en las políticas y en estudios, dicen la lectura ya inicia desde que el niño empieza a generar una interpretación de su medio y de todo lo que lo rodea. Entonces, no es necesario desde la literatura, desde la lectura, pensar que el proceso va a empezar a partir de un libro o partir de una interpretación de sí, sino que va un poco más allá para que lo tengamos en cuenta. Dentro de las lecturas que ustedes tienen iniciales, pues se habla mucho de la plasticidad cerebral y es ahí donde empezamos a retomar también por qué hoy por hoy se le da tanta importancia a estos primeros años de vida y nos dicen, mire, pongámosle atención a esta etapa que es fundamental y es donde el niño va a desarrollar grandes habilidades y a partir de estas habilidades que se generan en los primeros años es que el niño va a lograr a generar un pensamiento crítico o va a generar unas habilidades y unas destrezas que más allá, ¿cierto? Pues le van a ayudar para todo lo que viene en el proceso de escolaridad. Muchas autores, y ya más adelante lo podremos ver, algunas autoras dicen, ¿por qué no es, digamos, como les dijera yo, por qué no es conveniente que en la primera infancia, en el grado preescolar y los grados anteriores, ¿por qué no es conveniente enseñarles a leer y a escribir a los niños? Porque tenemos un afán, ¿cierto? Entonces, ustedes miran hoy por hoy, si un niño de 5 años ya empezó su proceso de lectura, de símbolos y de letras, pues no, mejor dicho, es un niño súper adelantado, empezamos a decir, este niño está, mejor dicho, volando, pero resulta que muchas veces nos estamos saltando otras etapas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante también es pensar en qué momento es el momento indicado y preciso para empezar a gestionar estos procesos? Y entonces surge la otra pregunta y es, ¿cuándo ustedes creen que el niño inicia el proceso de escritura? ¿En qué momento iniciamos el proceso de escritura? ¿No nadie? En el gabarateo, profe. En el gabarateo, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? No, bueno. Miren, resulta que los niños, pues inicialmente, como nos decía la compañera, inician un proceso de exploración. Entonces, si usted les da pintura, les da crayones, les da colores, pues entre más le pongan negro y más oscura esté la mancha, es mejor. Y eso tiene un porqué, ¿cierto? Entonces, esos son los inicios del gabarateo. Más allá, ¿cierto? El niño se da cuenta de algo y es que para él lo que cobra sentido es lo que se representa y viene el dibujo. Entonces, si yo le digo al niño, mire, una casa, ¿cierto? Pues el niño no puede escribir, pero sí me puede dibujar o al menos puede intentar generar un dibujo de una casa. Y al representarlo, ese símbolo,
¿cierto? Pues es el que cobra sentido para él. Entonces, la escritura no comienza con el reconocimiento de los símbolos y el formar sílabas y las palabras, sino que está orientado desde el garabateo y desde el dibujo. De ahí también la importancia de propiciar espacios para que los niños puedan dibujar libremente, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y muchas veces usamos muchas guías estipuladas que si bien son a veces importantes, que si bien generan también procesos de grafía, pues también es importante darle un espacio al dibujo libre porque es lo que le va a permitir al niño generar esas interpretaciones de todo lo que lo rodea. Entonces, para tener en cuenta esas dos opciones que vamos a desarrollar más adelante. Este curso, pues lógicamente también está acompañado y equivale a 3 créditos, 3 unidades, y dentro de las unidades pues vamos a evidenciar muchos aspectos y temáticas que nos van a dar como esa formación y nos van a generar ese apoyo que nosotros necesitamos hoy por hoy, porque como yo les decía el día de ayer, digamos, las estrategias, ¿cierto? Las experiencias, porque ya no se llaman o ya no se habla de actividades con los niños, sino experiencias significativas, pues ya son totalmente diferentes a las que nos enseñaron a nosotros. Y hoy por hoy, el proceso que nosotros tuvimos de aprender a leer y escribir, pues ya no se usa y se están usando otros aspectos. O si bien se usa, existen otros métodos que son un poco más positivos y dan resultados mejores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que vamos a generar también esos nuevos aprendizajes y comprender que todo esto nos permite también generar reflexiones sobre cuáles, digamos, son las estrategias más convenientes para el desarrollo integral de los niños, ¿no? En ese sentido, de alguna manera, es importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, aquí lo que vamos a ver, los fundamentos sobre los procesos de lectura en la infancia, la mediación pedagógica y el rol del docente, que es de vital importancia, y vamos a ver por qué en el ejercicio, las experiencias pedagógicas significativas, la implementación y su reflexión, como les decía. Hoy por hoy ya no podemos decir la profe va a hacer o va a generar actividades. Hoy se habla de experiencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a propiciar aprendizajes acumulativos, sino que le vamos a brindar la posibilidad al niño que le quede algo, ¿cierto? Que él de alguna manera desarrolló alguna habilidad, generó mayor habilidad en su motricidad, de pronto comprendió o fortaleció la parte de las nociones, ¿cierto? Empezó a generar la pinza, que también es fundamental en lo que es el trazo. Entonces, miren que ya son experiencias más que aprendizajes. De ahí que estamos totalmente convencidos hoy por hoy que la etapa preescolar no tiene que ser, digamos, con unos conceptos que el niño deba cumplir unos estándares, que deba cumplir unos objetivos, porque recuerden que el niño está en un proceso donde él va es a fortalecer habilidades y destrezas para luego, ya en primer grado, tener esas fortalezas y esas habilidades e iniciar un proceso académico. Entonces, miren que muchas veces la etapa preescolar se está dejando, casi que se está volviendo como el primero, y entonces estamos afanando muchos los procesos, y después vienen muchos problemas que vamos a ver ahorita, sobre todo con el aspecto de lectura. ¿Por qué creen que hoy en día, no sé si ustedes han escuchado o qué han visto sobre los procesos de lectura? ¿En Colombia leemos? ¿Sí leemos o no leemos? ¿Quién me dice? Muy poco, profe. Estamos en las pruebas y sobre todo después de la pandemia, los procesos de lectura bajaron, y es que los niños, y si ustedes ven las pruebas, saber que empiezan desde la escuela, evidencian que los estudiantes están mal en procesos de lectura. ¿Por qué? Porque no se nos está enseñando a generar una interpretación, una reflexión, un pensamiento crítico que se genera desde las primeras lecturas en los primeros años, y
se nos está únicamente generando un proceso que es aprender a descifrar los códigos y los símbolos, a comprender a qué se refieren, pero no una interpretación como tal, y eso se ve reflejado en estos resultados. No hay lectura, no se comprende, no se genera argumentación, no hay un pensamiento crítico, pero lo peor es que no tenemos un amor por la lectura, y eso sí que se lleva a cabo en estas primeras edades, ¿cierto? Entonces, decimos, si en casa, pues el niño, primero que todo, ustedes saben que el niño imita todo lo que ve. Y si nadie lee, pues el niño no va a generar un proceso o un hábito de lectura porque, pues, si no le enseñan, ¿cómo? Entonces, miren qué tan importante también es desde las aulas generar y propiciar esos espacios de lectura, de escritura desde los primeros años, pero más allá de querer y afanarnos por la interpretación de los símbolos, es propiciar unos espacios que de verdad a los niños los enamore y empiecen a sentir un verdadero amor por la lectura. Un buen lector se enamora de este proceso, ¿cierto? Entonces, si a nosotros no nos enseñaron lógicamente a leer, no nos dieron no nos crearon ese hábito, pues difícilmente, y miren que a veces hoy por hoy nos resulta hasta complejo comprender algunas lecturas fuertes, algunas que tienen muchos conceptos que desconocemos, o a veces también le perdemos el interés porque no generamos una buena interpretación y es que yo no entiendo. Entonces, miren que todo esto es porque no hubieron unas buenas bases desde la infancia, ¿cierto? Entonces, todo esto repercute en esto. ¿Cuál es el objetivo del curso como tal? Pues primero que todo, comprender esos procesos de lectura, cómo se ven hoy por hoy, cómo estamos viendo, qué se están haciendo, qué nuevas estrategias se están implementando, al igual que en la escritura, ¿cierto? Cómo este proceso va vinculado desde el desarrollo social. Acuérdense de eso, cómo está vinculado desde el proceso afectivo y cultural también. Cultural, ¿por qué? Porque como yo les digo, es muy difícil generar un hábito si no lo hay, si no se está desarrollando ni en el hogar ni en las aulas. Entonces, difícilmente podemos generar ese hábito. Y sobre todo, que ustedes comprendan también qué estrategias pueden implementar, ¿cierto? Para empezar a generar y fortalecer unas competencias ya comunicativas desde la infancia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí viene a algo, y es que primero, pues ya hablamos de que la lectura comienza desde los procesos de gestación, porque iniciamos con un desarrollo del lenguaje. Y acuérdense que cuando nosotros estamos en el desarrollo del lenguaje, pues estamos generando una interpretación de todo, ¿cierto? Entonces el niño inicia con la repetición, pero más allá ya empieza a exponer sus propias ideas. Y eso es una lectura de su contexto para que lo tengamos en cuenta en este proceso. ¿Qué quiero que tengamos aquí en claro? Y es que a nosotros, y quisiera escuchar también, más o menos ustedes, ¿cuál creen que es la edad para aprender el proceso, para iniciar el proceso de lectura y escritura? ¿Quién me dice? Desde bebés, profe. Desde bebés, cuando yo estoy, por ejemplo, con un niño de 6 años, ¿sí? Pongámosle 6 años, y el niño pues no inicia su proceso de lectura, porque surge tanta preocupación, porque nos empezamos a preocupar como mamás, de pronto aquí si hay mamás que de pronto hayan ya tenido sus hijos en esas edades. Disculpe, lo que pasa es que como todos los métodos de aprendizaje son diferentes y cada niño pues tiene un ritmo de aprendizaje diferente. De pronto las mamitas cuando empiezan a comparar a sus hijos con otros, ahí empiezan a ver esas preocupaciones. Pero en mi caso, mi hija tiene 5 años y ella todavía no sabe leer. Está apenas en el proceso de reconocimiento
de sonidos, de letras. En el jardín todavía le están enseñando cómo a unir palabras. Entonces yo no me preocupo, en mi caso, por eso le digo, no me preocupo que otros niños a esa edad sepan leer porque cada niño aprende diferente y a ritmos diferentes, considero yo. Ujú. Miren, y resulta que a nosotros nos educaron, y hablo de la educación ya tradicional, y es que si nosotros ya a los 7 años no habíamos leído, pues ya el niño estaba quedado, ¿cierto? O sea, su hijo perdió primero porque no sabe leer, imagínense. Entonces, hoy por hoy, si bien el proceso del desarrollo del lenguaje y también que es un lenguaje escrito y obviamente interpretativo, entonces es acumulativo porque viene en un proceso que tiende a ir avanzando, pues resulta que no puede ligarse al estado o al proceso cronológico de la edad del niño. Pero resulta que culturalmente, pues nos han enseñado eso, ¿cierto? Si tú ves un niño de 8 años, que el niño aún no lee, o sea, le cuesta o no escribe, no, el niño está quedado. Entonces, miren qué tan importante es empezar a comprender que los procesos en cada uno de los niños, como decía la compañera, son diferentes y que por ende, si bien esto va siendo en forma ascendente, pues las etapas en uno y otro son totalmente diferentes y desde ahí, por eso se habla desde la plasticidad cerebral, y es que debemos entender y tener muy claro como docentes que no todos los niños van a aprender de igual manera ni al mismo ritmo. Tengámoslo siempre, siempre claro, porque resulta que cuando llegamos a este proceso surge un afán, tanto de las familias como de las docentes. Y es que yo digo, todos mis niños tienen que salir leyendo de primero, ¿cierto? Y si alguien se me quedó, no, pues es que el niño tiene que repetir el grado. Y bueno, ¿y dónde está entonces el respeto por la forma de aprendizaje de cada uno? ¿Mm? ¿Dónde se quedó? Y entonces, ¿por qué decimos, no, no hay que preocuparse, pero si ya no pasó el grado primero, sí me preocupé porque no sabe leer? Entonces, es necesario generar muchísimos desaprendizajes hoy en día que más surgen es como desde la preocupación y desde esa presión cultural que tenemos, que es si mi niño no aprendió a leer y escribir en la edad y si ya son 7 años y él aún no coge este proceso, entonces me empiezo a preocupar y empiezo a reforzarlo, casi obligándolo y le digo que tiene que hacer planos porque si no, no puede y tengo que empezarlo a hacer lectura y que lea todos los días. Y es ahí donde nosotros olvidamos que los niños primero empezaron a interpretar, como yo les dije al inicio, pues una serie de códigos, ¿cierto? Y entonces a él dice, bueno, pero si tú me dices que haga una casa, pues yo hago un dibujito, hago una figurita y para mí eso es casa. ¿Y cómo entonces me dices ahora que esa no es, que ahí no dice casa, que tengo que escribir una palabra con unos códigos que yo tengo que interpretar cómo, a qué, digamos, cómo suena cada uno, a qué se refiere, cómo se llama cada uno de esos códigos y que esas 4 letras son las que dicen casa, mi dibujo no. Entonces miren qué tan difícil es para nuestros niños si no nos hemos puesto digamos, en los zapatos de ellos, de saber y de empezar a generar esa decodificación, que es lo que se genera o es el proceso también que se le llama, porque ya mis dibujitos pues no representan lo que ustedes me dijeron, sino que ya tienen que ser códigos y esos códigos yo los tengo que aprender a descifrar, tengo que aprenderme el nombre y tengo que aprenderme el sonido y uno con otro suena con una manera diferente y si le pongo otro símbolo suena de manera diferente. Es un proceso complejo para un niño y nosotros nunca lo hemos visto de esa manera, sino que nosotros decimos, no, es súper fácil. No es fácil generar un proceso de codificación en los niños. Entonces, miren que es un proceso que requiere de paciencia, requiere de mucha comprensión, respetando los procesos y entendiendo, como yo les vengo diciendo desde el día de ayer, que son completamente diferentes unos de los otros y que por ende debemos respetar los tiempos de cada uno de los niños, ¿cierto? Como ya lo vimos ahorita,
no es tan fácil, no es tan fácil que a mí me digan, ya tus dibujitos no representan lo que yo quiero y es hora de empezar a hacer símbolos, ¿ya? Para que tú le des un significado. Entonces, es una etapa compleja para ellos, pero que si se hace con la debida orientación, con la paciencia, respetando el tiempo, pues da resultados positivos. Pero más allá de eso, es que nosotros decimos, mi hijo no lee, los niños de hoy en día no leen, después llegan a la escuela y le perdieron totalmente, no se genera una lectura pues crítica, ¿cierto? Si tú a veces a un niño de quinto le haces leer algo y después tú le preguntas, él no te va a dar razón de lo que leyó, y si tú le generas una pregunta un poco de cuestionamiento, pues se va a quedar como pensándola, y es precisamente porque estos procesos para él se volvieron complejos y difíciles y no los disfrutó. Entonces, si nosotros como docentes, pues generamos unos espacios acordes, generamos esos espacios que estén orientados al juego, ¿cierto? Que estén orientados a desarrollar esas habilidades y lógicamente vamos a tener unos resultados positivos. De ahí que es importante tener en cuenta estos aspectos que los encontré aquí. Y sobre todo el número 3 es lo que nos compete a nosotros, ¿cierto? Si yo no conozco los procesos de los niños y me salté etapas, difícilmente yo voy a poder dar ese apoyo, ¿cierto? Entonces es necesario comprender todo eso, ¿cierto? Y a partir de esto, se nos va cortando un poco el tiempo por aquí, pues surge también la primera actividad. Entonces la primera actividad me dice, después de todo esto, qué es leer y qué es escribir, ¿cierto? Y resulta que muchas veces pues nosotros lo asociábamos con el proceso de alfabetización y hoy por hoy ya nos dimos cuenta junto a sus aportes pues que no, que el proceso de lectura y escritura inicia mucho antes. Entonces a partir de esto viene la primera pregunta de la actividad número 1, que desde sus criterios, desde sus opiniones, es qué es leer y escribir, ¿cierto? Lógicamente, desde las políticas de la primera infancia y con la formulación de estas leyes, se dio un espacio y se empezó de verdad a pensar y dijeron, oiga, si nosotros queremos buenos lectores, ¿cierto? Si nosotros queremos buenos resultados en estas pruebas que de alguna manera miren todo lo que se está haciendo en los procesos de educación en Colombia, pues debemos empezar. Porque como yo les digo, es que pensamos que generar un lector crítico, ya eso se hace en grande. ¿Cómo vamos a hablar ahorita de unos niños de 3, 4, 5 años que puedan entender una lectura crítica? No, resulta que estos procesos inician desde los primeros años. Nosotros, de alguna manera, digamos, empezamos con un proceso o un método que nos enseñaron. ¿Cuál fue ese método? Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo creen que a nosotros nos enseñaron? ¿O cuál fue el método que nosotros tuvimos para aprender o para iniciar el proceso de alfabetización? Hola, profe. Hola. Pues se utilizó mucho el aspecto pues, de una educación muy tradicional, donde se utilizaban unos métodos que están dentro de la lectura, ¿no? Hablaba de 4 métodos diferentes, que decía que uno era el alfabético, otro el método silábico, método fonético, y ya inicialmente, finalmente el método analítico, ¿no? Me acuerdo mucho que sí nos ponían primero el reconocimiento de la letra, el sonido, que cómo se forma una sílaba y cómo suena al unir esa sílaba con otra. Entonces, ese método todavía está siendo, pues, utilizado. Pero sí hay profesores muy, muy creativos que ya no lo hacen tan lineal, pues digámoslo como antes. Antes nos tocaba, era prácticamente memorístico. Para ser sincera, pues era muy memorístico y era ma, me, mi, mo, mu, y era así. Y aprenderse el abecedario. Uno no se puede equivocar. Exacto, ahora sí, las planas eran planistas, todo, mejor dicho. Ahora pues se ve que hay
se usa parte de eso, porque igual no se puede desconocer la importancia que eso tiene, porque la parte de la memoria también juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, sí se han incluido nuevas cosas, ahora se le pone más imágenes, las profes también son muy creativas, con canciones, rondas, entonces todo esto ha sido diferente. A mí sí me tocó la anterior, que todo fue así muy lineal, muy traumático, puede llegar a ser eso para un niño. Ahora pues. Sí, así es, ¿no? Y resulta que básicamente si nosotros analizamos estos métodos, que todos tienen, digamos, sus partes positivas, buenas, resulta que nosotros, yo creo que estamos como dentro del método alfabético, ¿no? Porque a ti te enseñaban el nombre de las letras y te tenías que aprender el abecedario y después te dijeron, bueno, aquí esta letra, la S con la A suena sa, la S con la S, y así esa combinación para después, posteriormente, iniciar a formar palabras y frases, ¿listo? Y resulta, no sé que si ustedes hoy en día se está implementando mucho el método fonético, no sé si alguien conoce a qué se refiere este proceso, no sé si alguien lo ha escuchado o tiene una idea, pues, desde el concepto como tal o de la definición método fonético, a qué se refiere. A sonido. ¿Cómo usamos los sonidos? ¿Cómo ustedes creen que se inicia el proceso de lectura y escritura con el método fonético? ¿Cómo creen que empieza? ¿Será que es necesario aprendernos los nombres de todas las letras? ¿O no? Se me salió acá. ¿No o sí? No todos a la vez, se quedaron calladitos. Bueno. Respecto al proceso fonético, resulta que es lo que se viene hoy por hoy impulsando, porque ha dado resultados positivos, no quiere decir que los otros tampoco tengan, pero resulta que el proceso fonético primero tiene mucha orientación con el lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo te suenan las palabras? ¿Cierto? Entonces miren que los niños ya han adquirido un proceso, lógicamente ya hablan. De ahí también la importancia muchas veces para este proceso que el niño tenga claridad en su pronunciación, porque si no luego va a empezar a intercambiar estas letras y todo esto que en unas edades es muy normal y cuando estamos en el proceso también es muy normal. Si ya más adelante continúa con este problema, pues ahí sí ya requiere de un apoyo. Y resulta que cada símbolo que el niño va a empezar a identificar, pues tiene un sonido diferente y él precisamente ya los viene manejando porque maneja un lenguaje oral. Entonces yo ya no le digo, esta es la S, sino esa suena. La A muchas veces suena A y entonces él empieza a generar una relación de cómo suena cada uno de los símbolos que va encontrando en algunos libros o en alguna información escrita, para que lo tengamos en cuenta. Y él va relacionando esos sonidos y se inicia a generar esa relación con las representaciones gráficas. Entonces yo aquí, por ejemplo, ya le digo, mira, aquí esta primera letra que la voy a señalar suena L, ¿cierto? La L. Y con la que sigue, ¿cierto? Pues esta tú ya la conoces de pronto y es la A, L, la L, con la A suena la. Y ahí él va gestionando una relación fonéticamente y no necesariamente diciéndole esta es la L y esta es la A y suena la. Y el niño quedó perdido y va a decir ¿por qué suena la? Si ella se llama L y está A, L, A, tendría que decir, ¿cierto? Entonces miren que todos estos procesos, de alguna manera, este proceso fonético es lo que está dando resultado, es como se está dando de alguna manera, hoy por hoy, generando procesos de manera fonética para comprender a leer y
de alguna manera les permite a ellos ir descifrando, ¿cierto? Decodificando. Acuérdense que nosotros estamos hablando de codificación y decodificación. El proceso de codificación se refiere a eso, a interpretar el por qué esto tiene esa razón de ser. Entonces, para ellos es más fácil empezar, ya tienen un lenguaje fonético, ya reproducen diferentes sonidos, ya han usado las letras en su lenguaje oral, pues es más fácil empezar a explicar uno por uno los sonidos y que juntos van haciendo pues una palabra y todo esto. Es mucho más complejo explicar desde la parte alfabética. Todas las letras tienen un nombre, pero suenan diferente, y si se unen una con otra, pues tienen otro sonido, entonces se vuelve más complejo. La idea de este proceso o de este método es que los niños tengan de alguna manera esa facilidad para que cada sonido tenga una representación gráfica. No sé si de pronto algunos de ustedes iban conociendo o no habían conocido el método fonético, que no sé, ahí quisiera que me comentaran si habían escuchado algo del proceso, de cómo se viene haciendo ahora, o definitivamente no. Profe, pues la verdad, como le comentaba al inicio, mi nena no puede pronunciar las palabras, ella no sabe leer aún. Y pues por parte del colegio tuvimos que meterla a terapias de fonoaudiología. Eso es lo que siempre comenta. Entonces, sí, la doctora, pues, ella hace énfasis en eso. Mira, Belén, tienes que hacer los sonidos así, unir las palabras así. Como ella no sabe leer, entonces ella se apoya mucho en las imágenes. Mira, Belén, ¿este qué es? Un cangrejo. Ella tiene problemas para pronunciar la R y la L. Entonces, normal en todos los niños. Y ella, pues en las terapias uno la escucha y dice, mira, Belén, tienes que pronunciar así. Y le ponen Nutella en la boca, le ponen Nutella en la nariz, tiene que hacer movimientos gestuales con la lengua, y eso es lo que hace. Entonces, no sabía hasta que ahorita habló del tema, y realmente pues sí había tenido algo de conocimiento, de cercanía con la fono, por eso, por el modo de hablar de Belén. Sí, y eso es fundamental. Pues yo en el anterior curso les decía, miren, nosotros ustedes como padres de familia, pues resulta que llega un bebé a casa y empezamos con los mimos, los cariños, y empezamos a usar muchos diminutivos, ¿cierto? Y empezamos, ven, y bueno, y le hablamos que a veces ni los adultos nos entienden. Y eso, pues de alguna manera, es parte de nuestra formación de afectividad. Pero resulta que debemos también comprender hasta qué punto es bueno generar un lenguaje de esta manera con los niños. Porque hoy por hoy, muchas veces los niños no lograron una pronunciación más clara debido a que en casa se les habló así desde chiquiticos, y el perrito, y le cambiamos las palabritas y el tetico, y bueno, todo esto que no está mal porque uno no lo hace con el ánimo de generar eso, sino que para nosotros es hablarle con ese cariño, pero más adelante vienen estos problemas, ¿cierto? Pero ¿por qué si yo le decía bechito en vez de besito? El niño ahora pues está ya en proceso de alfabetización y a él la S no le suena sino ch, y me la va a escribir así, porque pues si así le suena, él no me va a decir carro, porque pues a él no le suena el carro así, a él le suena tarro. Y pues si nadie lo corrigió, y si a mí me suena tú, yo le pongo así, y eso sucede. Entonces, estos procesos, lo que están haciendo con la nena de la estudiante, es permitirle que ella empiece a explorar, y de ahí
la importancia de que nosotros, hay una etapa que nosotros, si ustedes vieron en el curso anterior, hay una etapa que es muy conductual, y es que nosotros empezamos a querer reforzar, y no está mal. Entonces, por ejemplo, le decimos, no digas carro, es carro, carro, repite, ¿cierto? Eso es una parte muy conductual que todos tenemos y que a veces es necesaria con los niños, ¿no? No le decimos, es transporte, transporte, repite, repite, eso es muy conductual. ¿Qué pasa con esto? Que los niños van a empezar a querer reforzar y reforzar. Lo que se hace está muy bien. ¿Por qué? Porque queremos que él suelte, ¿cierto? Entonces empezamos a untarle Nutella por acá, Nutella por acá, Nutella por acá, Nutella por acá, para que él empiece. Empezamos también, y de ahí también la importancia de generar ejercicios de exageración en los sonidos, con el fin de que él logre ir realizándolos de manera correcta. Entonces miren que todo esto es un proceso que viene acá. Entonces uno dice, ay, pero si el niño habla así, ¿qué va a afectar? Claro que ya afectó en el proceso de lectura, porque es que a él no le suenan, y si a él no le suenan, si a mí no me suena que es carro, sino tarro, pues cuando yo conozca la letra T y en esta suena z, con esta es que se escribe esta palabra. Entonces miren, todos los procesos vienen así, acumulativos, como nos dice en las lecturas. De ahí es tan importante generar acciones de canciones, de trabalenguas, el cambiar el ritmo, el tono, ¿cierto? La manera en cómo interpretamos. Por eso muchas docentes les decimos, bueno, vamos a cantar esta canción riéndonos, llorando, gritando. ¿Por qué? Porque eso es lo que les permite, y este tipo de juegos a los niños, precisamente jugar con el lenguaje, ¿cierto? Interpretarlo de manera diferente y que vayan fortaleciendo esa parte fonética, los trabalenguas, las canciones, las poemas cortos, bueno, los dichos, el rin, renacuajo, salió esta mañana, y ahí empiezan a trabarse la lengua, pero se lo aprenden como sea. Entonces, todo eso es lo que permite gesticular, hablar de manera un poco más clara, y por ende poder iniciar a reconocer fonéticamente cada uno de los símbolos. Entonces, para que tengamos en cuenta que todo este curso, pues, como que la construcción de la lengua escrita tiene que ver cómo pronuncian. Claro que sí. Miren que todo viene de la mano. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todos esos procesos, como nos dice aquí. Si yo desconozco ese proceso, si yo no conozco que es necesario que el niño tenga, digamos, un reconocimiento fonético de cada uno de los símbolos para que no tenga tantos inconvenientes a la hora, para que no se le haga tan difícil el proceso de leer, pues difícilmente le voy a poder ayudar, difícilmente yo voy a poder comprender esto, y lo que voy a hacer es decir, no, el niño pues ya necesita terapia, porque pues no estoy tan... Y muchas personas y muchos, digamos, autores y todo esto que refieren parte del método fonético, pues no están muy de acuerdo con todo lo que es las terapias, ¿cierto? Porque las terapias de alguna manera no le permiten ir comprendiendo o hacerle fácil el proceso, sino que al contrario generan esa tensión en los niños, y lo que nosotros queremos es que estos procesos se desarrollen de manera acorde, de manera fácil, y que sobre todo los niños, o digamos que estos procesos en los niños sean bonitos, que no sean tediosos, porque a nosotros a veces hasta, y a nuestros padres fue peor, porque era con la regla I, y si no aprendes a escribir, pues toma tu reglazo. Entonces, miren, ahí, y si no aprendiste una palabra, pues me la repites 100 veces. Entonces, miren esta dificultad, y a veces nos sorprendemos de por qué los adultos hoy por hoy no leemos. Es porque, ¿cómo vamos a leer si para mí eso fue súper complejo, este proceso, si a mí no me enseñaron y no supieron darme unas estrategias, y para mí nunca hubo un cuento, una historia bonita, sino que fueron libros súper aburridos, sin imágenes y todo esto? Entonces es necesario tener en cuenta todo esto. ¿Listo? Para dar inicio con esto, que vamos a hacer un ejercicio acá, vamos a interpretar un poco lo que es la primera actividad.
Y yo sé que también había como algunas dudas, entonces quisiera compartir para luego finalizar pues con esto. La primera lectura básicamente es pensar un poco en las que me dan aquí, pero sí me invita a generar una pregunta desde mi experiencia, desde pues lo que ya hemos visto o de pronto he leído por ahí o desde la experiencia propia sobre que, cierto, es una actividad individual, pues ya saben que la dejamos también para el próximo sábado, y me invita a escribir qué es leer y escribir desde mi experiencia, desde mi criterio, ¿listo? Y posteriormente me da 2 lecturas, que yo creo que aquí estábamos como un poquito enredadas, y es que a veces, claro, me resulta, ay, hasta tedioso leer tantos, pues yo nunca tuve el hábito, ¿cierto? Entonces son 2 lecturas, una que es la lectura en la primera infancia, que me parece muy pertinente, que les va a orientar mucho cómo se están llevando los procesos hoy en día, a cuestionarnos también un poco sobre lo que nosotros considerábamos que es leer y escribir y cómo de pronto nosotros decíamos que de pronto lo íbamos a poder aplicar. Y familia y lectura en la primera infancia, que me parece súper importante comprender que todos los procesos en los niños, el proceso de lectura, de escritura, del lenguaje, el proceso de empezar a identificar muchísimas cosas, todo está ligado a cómo es la relación con los demás y la afectividad, que a veces no le damos como esa importancia, todo está relacionado a partir de ahí. Tenemos que realizar una lectura, leer, comprender, y después me dice pues que debo diligenciar una matriz de lectura autorregulada. ¿Por qué se llamará autorregulada? ¿Alguien me dice? ¿No? ¿Por qué autorregulada, estudiantes? ¿No? ¿No sabemos qué es autorregulada? ¿Nadie buscó el significado? Dígame. Podría ser porque ya está con unos ítems que solamente debemos de complementarlos, digamos así. Sí, señora. Y si ven que a veces nosotros leemos y no comprendemos y nos quedamos como que, pues no sé, pero tampoco lo voy a buscar. Entonces miren que eso es lo que ha generado en que nosotros de pronto no generemos una comprensión total de lo que nos dicen algunas indicaciones. Y ahí es donde nosotros ya estamos formándonos y ya hemos visto pues que si bien de pronto no tuvimos unas buenas pautas ni unas buenas orientaciones, debo generar unas herramientas de apoyo y ayuda, y si yo no entiendo un concepto o algo, pues sencillamente empiezo a buscar, a indagar y a investigar. Entonces también es importante que vamos teniendo esto. La actividad como tal, ya ahorita vamos a ver la guía, tiene que ir comportada, pues esto ya, esta tiene una facilidad y es que tenemos una plantilla que ahorita la revisamos. La respuesta a la pregunta ¿qué es leer y escribir? Tiene que ir ahí. Y el texto explicativo es la matriz en sí, ¿cierto? No vayan a decir, pero ¿por qué un texto explicativo y después hay otra matriz? No, es lo mismo. Las referencias bibliográficas, porque acuérdense pues que estamos haciendo lectura de 2 textos, tienen que ir citados, y obviamente la aplicación de normas APA, que como les dije ayer, es fundamental que ya las vamos aplicando dentro de los textos para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en sí lo que tenemos que hacer nosotros es leer, ¿cierto? E interpretar. ¿Por qué interpretar? Porque como ya les dije, es fundamental empezar a comprender qué es lo que me transmiten esos símbolos. No están ahí, tienen un mensaje, entonces están por algo. Cuando yo ya logré generar esa interpretación como tal, ahí sí me voy a esta plantilla, que es la que ya les envié, llenamos los datos, vemos aquí está la respuesta a la pregunta, no es pregunta, sino que ahí se fue mal, y empezamos a leer y a generar la lectura o la interpretación de 2. Aunque resulte un poquito pues evidente, si quiero ser específica, por favor ubicar el título de cada una de las lecturas, porque si no quedo perdida y no sé pues cuál fue el que escogieron para empezar con uno y con el otro. Y son textos que si bien se relacionan muchísimo, pues son totalmente diferentes y por ende la información va a ser diferente, por lo tanto sí es necesario
ubicar el título de cada uno de ellos. Lo segundo son los conceptos clave. ¿Y esa información de dónde la saco, estudiantes? ¿Quién me dice? Del mismo texto, profe. Esta me la va a dar el texto sí o sí. ¿A qué hacen referencia conceptos clave? ¿Quién sabe a qué se refiere? Porque en los artículos, en las investigaciones, y eso también va a tocar generalmente, siempre nos dicen conceptos o palabras clave. ¿Qué querrá decir palabras o conceptos clave? Debemos sacar lo más importante del texto y que se refiera al texto. Exacto. Palabras, con mayor facilidad, palabras que ustedes vean que constantemente se están repitiendo y se está hablando de ellas, lógicamente. ¿Cuál creen ustedes que puede ser así un concepto súper clave en los dos textos? Primera infancia. Primera infancia, y esta que creo que la van a encontrar en todos los lectura, Sí, que vamos a hablar del proceso de lectura y escritura, ¿no? Cuando me dice resumen del texto, como lo dijo la compañera, esta información también me la va a dar el texto. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar una información si no he leído. Y el resumen básicamente es, de alguna manera, sintetizar, muy sintetizado, porque no queremos 3 hojas de esto, sino sintetizar muy bien la información del texto. Y eso solo lo puedo hacer cuando yo leí y comprendí lo que dijo el texto. Entonces yo digo, bueno, este texto habló de estos 3 aspectos, por ejemplo. Entonces aquí en el resumen tiene que ir esa información clave, básicamente. El resumen es una sintetización, es decir, reducir toda la información en algo muy concreto, muy específico, pero que sea coherente, porque a veces lo que hacemos es coger ideas, cortar y pegar, y lee y dice, pero es que si aquí estaba diciendo que la afectividad es importante en el desarrollo de la lectura y acá se pasó que los procesos y que el niño aprende, que si no está alfabetizado no quiere decir que ya no ha hecho una lectura, y uno dice, pero ¿cómo se relaciona esto? Entonces miren que es importante organizar esas ideas, ¿no? Ideas principales, que básicamente también me da la información el texto, y son los temas que se están tomando. Recuerden que si bien ahí nos dice lectura en la primera infancia, pues ahí no solo se va a referir al proceso de lectura, se va a referir de pronto a todo lo que son los métodos, ¿cierto? Se va a referir también al proceso de cómo se inicia la lectura y escritura en los niños, no solo la lectura. Entonces, sacar las ideas principales de cada uno de ellos. Y esto que continúa ya es una interpretación personal, porque viene mi punto de vista y es aportes que te hace al texto. Bueno, ¿en qué contribuyó? ¿Qué aprendí yo? Ve, yo aquí no sabía, por ejemplo, sobre la plasticidad cerebral. Yo no tenía ni idea a qué se refería esto y aprendí esto. Aprendí sobre este proceso, aprendí sobre las políticas de educación inicial y los procesos de lectura y escritura. Entonces, eso es algo que, si bien me da también información el texto, es una apreciación también muy personal, porque sé, y aquí las tomo como ejemplo, que de pronto los aportes que le hizo a la estudiante Yadira no van a ser los mismos que le hace a la compañera Vanessa, ¿ya? Entonces, es algo personal y ahí tienen que tener en claro eso. Importancia del tema leído, pues también es muy personal, porque resulta también que desde esos aportes que a mí me hacen, yo voy a comprender también, o voy a decir, mire, qué importante haber leído esto, porque da a conocer estos aspectos, o habla sobre este tema que me pareció fundamental, o nos habla y nos da claridad en estos conceptos. Entonces, esto viene a ser como un poco más personal, no quiere decir que esté desligado de la información del texto, pero sí es como más personal acá. Y aquí, pues si ustedes ya lograron llenar todo lo anterior, ustedes leen digamos, estas partes, esta información, leen esta información y fácilmente pueden sacar los elementos en que se relacionan los dos textos, ¿cierto? Cuando yo ya tengo estas dos informaciones, me es más fácil comprender y decir, mire, por ejemplo, aquí los dos textos exponen que es importantísimo respetar los procesos en los niños. Entonces, ahí, si yo ya tuve claridad en toda la información, fácilmente la última casilla puede ser llenada porque ya tengo toda la información de los dos textos.
Algo por preguntar, lógicamente aquí las referencias bibliográficas, que es la información de las lecturas que ustedes usen, y si usan otro recurso, también lo deben agregar aquí. Preguntas, inquietudes, estudiantes. Yo tengo una pregunta, profe, pero es respecto al texto dentro del cuadro. Sucede que le puedo aplicar las normas APAS y bien, pero quiero saber si puedo dejarlo en el espaciado, en el espacio normal para que no se me haga un cuadro muy extenso. Sí, sí lo puedes dejar en espacio sencillo, por decirlo de esta manera, para que no se nos vuelva una matriz de 6 hojas, porque tampoco esa es como la idea. Sí, no hay problema. Vale, muchas gracias. Lo demás. Bueno, otra pregunta, estudiantes. Profe, qué pena, es que yo no tengo ese formato, pues me lo voy a enviar ahora. Bueno, ay, es que yo no revisé ayer si te tenía en el grupo, pero creo que sí. Pero de todas maneras, me escribes y yo te lo vuelvo a enviar para que lo tengas, porque yo ya lo envié. Lo envié al grupo y todo eso, pero yo te lo vuelvo a enviar. Si me recuerdas, por favor, que a veces me olvido. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, no sé si alguien más. Profe, una pregunta. Profe, una preguntita. Cuéntame. ¿Es solamente un solo cuadro o 2 cuadros por cada lectura? Mira, este es un solo cuadro, sino que aquí van, si ustedes ven, o sea, se dividió en 2 columnas para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí dice título texto 1, título texto 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la primera columna, por ejemplo, puedo llenar la información de la lectura de la primera infancia. Y en la segunda, por ejemplo, puede ser familia y lectura en la primera infancia, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Este es el único formato, lógicamente, pues se nos va a extender hacia abajo, llenando la información, no hay problema, pero solo es necesaria esta tablita, y en la parte izquierda lleno sobre la información de una lectura y en la parte derecha sobre la otra, para que no haya confusión. No sé Profe, si ¿y la fecha de entrega? La fecha de entrega, no sé si ayer estuvo la compañera, habíamos acordado que vamos a extender la fecha hasta el día sábado 10 de septiembre, ¿cierto, estudiantes? Entonces la presentación, porque todas las 2 actividades, si no estamos mal, son eran pues para el día de mañana, pero entonces sí, era también para el día de mañana, entonces la extendemos hasta el sábado, porque sé que esta pues sí requiere un poquito de más ejercicio de lectura y una interpretación que a veces nos toma más tiempo. Entonces hasta el sábado, por favor, también la entrega de esta actividad, para que no lo tengan ahí presente. Bueno, ¿alguien más? ¿No? O sea que quedó súper clara la primera actividad. De igual manera, en la lectura número 2, el link no nos abre, yo lo envié a sus correos, ténganlo en cuenta, para que de pronto, pues si alguien no la tiene o si no la pueden buscar fácilmente, ubican el nombre muy bien en internet y fácilmente les sale el texto, no hay dificultad en encontrarlo, si alguien de pronto no lo tiene en el correo y esto. No sé si hay preguntas o inquietudes o podemos continuar con otros aspectos. ¿Todo claro? Bueno, entonces dejamos ahí la actividad número 1 clara, para que de pronto lleguen pues procedan en el desarrollo. Algunos de pronto ya están avanzando en la lectura y ya conocen básicamente cuál es la información que debe ir en la plantilla, una información clara, coherente. Por favor, no es necesario pues que nos extendamos tampoco muchísimo, sino comprender pues a qué se refiere cada una de las casillas, ¿no? Vamos a seguir acá hablando un poco sobre los procesos que veníamos haciendo desde las reflexiones que estamos haciendo, y es que aquí
pues me parece muy pertinente también que nosotros, bueno, ya hablamos del desarrollo de los niños, de los procesos, de cómo se generan estos procesos de alfabetización, del cambio que para ellos tiene desde las gráficas hacia los símbolos y todo esto. Pero nos falta comentar un poco sobre esa formación de los mediadores. Entonces, ahí quisiera como escuchar de su parte qué aspectos o cómo uno o qué habilidades se debe tener para generar unos buenos, digamos, procesos de lectura y escritura. Por ejemplo, qué lecturas son pertinentes o que ya hablando ya de empezar con el inicio del reconocimiento de libros, ¿cómo inicia el proceso con los niños? O sea, ¿qué lecturas son pertinentes? ¿Qué libros son pertinentes? ¿Quién me cuenta más o menos qué ideas tienen sobre eso? Profe, en este caso yo tengo un niño de 5 añitos que cumplió y él todavía no lee, pero sin embargo sí reconoce las letras y a él le gustan, digamos, los libros que tengan muchos dibujos y colores. Entonces con él, para empezar el proceso, siempre se le compran libros o cartillas que sean de colorear y así él va conociendo y aprende. Bueno, ahí con la compañera yo tengo una diferencia y es que yo diría que el niño ya lee, sí lee. Si yo le presto un libro de imágenes, él fácilmente me los lee y me dice que eso sería una historia y hasta se inventan. Entonces, miren, no sé si ustedes conocen los libros iniciales, que generalmente pues son de tapa dura, creo que por aquí tengo uno para mostrárselos, entonces son tapas duras porque los dañan, ¿cierto? Entonces tienen que estar todo, pero si ustedes ven, y este que es un poco más avanzado, pues son muy de imagen más que de palabras. No sé si por ahí lo logren evidenciar, que se mira un poquito borroso, y tienen una, dos, o tres frases. Generalmente las lecturas para los niños pues inician con libros muy gráficos, ¿cierto? Entonces, si yo esto se lo paso a un niño, qué pena que no se vea tanto, y yo le digo, ¿qué figura es esta? Va a decir, es un elefante, ¿cuántos elefantes hay otras cosas, y me va a decir todo. Y eso es generar lectura, ¿cierto? Entonces, miren que el proceso también es importante conocer qué herramientas o qué facilidades les voy a dar a los niños. Y hay libros que no tienen una sola palabra. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no tienen palabras? Porque acuérdense ustedes que estábamos hablando de que los niños generan una lectura de imágenes, de personas y de todo lo que los rodea. Entonces, para ellos no es necesario que tengan palabras. Hay libros que contienen frases. Más adelante, como nos decía la compañera, le gustan mucho los gráficos, pues vienen acompañados de unos textos cortos, ¿cierto? Y posteriormente pues vamos avanzando, entonces se supone que conforme el niño vaya avanzando en su proceso, los gráficos inician así y se van reduciendo así, el texto aparece nulo y va empezando a ser más grande, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta también que es bien importante desde nosotros saber comprender cómo inician los procesos. Por ejemplo, un niño de 2 años, pues si yo le doy un libro que no tenga ninguna palabra, para él va a ser muy normal. ¿Por qué? Porque él le va a dar importancia a lo que él solo ve gráficamente. Entonces, esa es la importancia también de que como formadores conozcamos también este proceso de cómo iniciar, qué herramientas, qué materiales o recursos didácticos me van a servir para el proceso con los niños, ¿no? ¿Cómo es que yo no le puedo dar a un niño, ay, de pronto 2, 3 años, el rin rin renacuajo con todas esas poesías, pues que es muy larga, porque pues no me la va a leer, ¿cierto? Él le va a hacer caso al rin rin renacuajo gráfico. Entonces, es bien importante como ir conociendo esto. Ahora, ¿qué habilidades pues debemos tener nosotros como docentes? ¿Cómo debemos generar esos espacios de lectura? ¿Qué creen que tenemos que hacer nosotros con esas lecturas ya que están ahí expuestas, ya contando con el material? ¿Qué creen que debemos hacer? Hola, profe. Hola, Pues para darle Jenny. un buen uso al material como tal, pues
se utiliza mucho también puede ser que iniciamos contando una historia o diciéndole a algunos niños que nos cuente qué parece que está sucediendo en las imágenes, que propongan ya sea un inicio o un final a ese cuento, a esa actividad que están mirando allí. Eso es muy importante porque ellos la crean a partir de las imágenes, sin necesidad de estar todavía con el reconocimiento de los símbolos, pues como letras y demás. Sería esa. Y es que lo que dice la compañera, apreciados estudiantes, es también que nosotros, además de ya conocer de pronto los procesos, cómo se van desarrollando con los niños, de saber cuáles son, digamos, los recursos que se deben usar, pues viene también a jugar esa parte que sé que todos lo tenemos y que a veces somos como callados, pero también es empezar a jugar, ¿cierto?, con los niños y a explorar un poco y a hacer las cosas de manera creativa y divertida. Entonces, por ejemplo, cuéntame, Magali, no te escuché ahí. De pronto en lo que usted decía también el tono de voz con que uno le lee al niño un cuento, o sea, no solo hacerlo de manera plana, sino de pronto interpretando a los personajes, lo que si hay un animalito interpretando a los animalitos o preguntarle qué sonido hace ese animalito, no sé, hacerlo partícipe, pero también motivarlo de pronto con la voz, con los personajes que uno puede interpretar. Sí, así es, ¿no? Y miren que esta ya es algo que de pronto ustedes dicen, ay, pero sí sabemos, pero ¿qué tan importante es gesticular? ¿Qué tan importante es nuestro tono de voz? ¿Qué tan importante es jugar con nuestros niños, hacer sonidos exagerados, jugar con el silencio, con las voces? Entonces, esas herramientas que se van construyendo lógicamente también a partir de esa experiencia, pues son muy fundamentales. Nosotros y las lecturas y todos estos procesos nos dicen, miren, tratemos de que exista un amor por la lectura, ¿cierto? Volvamos a nuestros niños buenos lectores, que la escritura se vuelva algo bonito, ¿cierto? Que no sea un proceso tedioso, que la mano ya le duele de tanto hacer planas. Y para eso, pues resulta que también nos dijeron, ojo, cómo usted genera esas experiencias, que no podemos olvidar las actividades rectoras y una de ellas que es para mí la más importante, que es el juego. Todo lo que nosotros queremos propiciar para los niños debe partir del juego. Entonces yo no me puedo sentar y decirle, había una vez un niño y es sin generar ninguna gesticulación, ni mostrar imágenes, ni nada. Hacer una lectura muy plana. Porque si nosotros tratamos de enamorar, de empezar a, como nos dicen las políticas, y dar respuesta a lo que nos dicen, y es que, oiga, estamos impulsando la literatura desde aquí, entonces es importante también usar esa creatividad y esas actitudes. Recuerden que nosotros vamos a trabajar es con niños, entonces no tenemos que ser tan serios, sino tomarnos esto de verdad de manera divertida y permitirles a ellos que de verdad jueguen, exploren, que nosotros seamos parte de ellos, ¿cierto? Entonces me parece bien importante que tengamos en cuenta estas prácticas que a veces a nosotros nos da pena, lógicamente, a veces decimos, ay, yo ponerme a gritar o hacer sonidos o hacer gestos, pues es complejo, pero conforme nosotros vamos soltando, pues hace parte. Y son actitudes que deben ir de la mano con nuestro rol como docentes, sobre todo si queremos generar pues que esto se vuelva divertido, como yo les digo, o sea, anteriormente a nosotros, y eso que a nosotros nos tocaron ya unos tiempos mejores, pero miren que anteriormente era más difícil y por eso escribir y leer no fue una experiencia bonita. Entonces, las políticas hoy en día me dicen, oiga, hagamos de todos los procesos de los niños algo bonito y significativo, de ahí la palabra, ¿no? Que de pronto los niños no se van a acordar cómo aprendieron a leer y escribir, sí, ¿por qué? Porque pues están muy chiquitos, pero el fomentar y el decir, mira, a mí me gusta leer, fue porque el niño tuvo unas buenas pautas con sus docentes de primera infancia. Y aquí una cita como para reflexionar un poco de Emilia Ferreiro, que los invito a investigar un poco de ella, yo también estoy leyendo mucho sobre ella que me interesa mucho, y dice, tomar en serio las consecuencias del desarrollo psicogénico
que los invito a profundizar en esta parte, significa colocar a los niños con sus esquemas de asimilación en el centro del proceso de aprendizaje y tomar en cuenta que los niños aprenden en situaciones sociales, no en aislamiento. De ahí la importancia también de estos espacios que se están generando ya desde los primeros años con los chicos, ¿no? Significa aceptar que todos en la clase son capaces de leer y escribir, cada uno según su propio nivel, incluido el propio maestro. Implica también entender en términos de desarrollo evolutivo las respuestas o preguntas aparentemente extrañas y actuar de acuerdo con los problemas con los que los niños se enfrentan en momentos cruciales de su desarrollo. Entonces, miren, para mí es importante aquí, y quisiera escucharlos a ustedes, varios aspectos que Emilia Ferreiro nos nombra. Quisiera que ustedes me digan qué partes de esto les parecen o qué conceptos los ven supremamente importantes de esta parte que nos da la autora. ¿Ninguno? ¿No les pareció nada importante del texto? Miren, comprender esto me parece súper fundamental. Los niños aprenden en situaciones sociales. De ahí también es importante que hoy en día se vengan buscando espacios, centros de desarrollo infantil, se está empezando a impulsar ya desde, digamos, desde la educación formal ya, toda la etapa o la educación inicial desde jardín y prejardín, ya se está empezando a hacer parte de esto. Pero más de ahí, otro concepto que a ustedes les parezca importante. ¿Ninguno? ¿No? Miren, cada uno según su propio nivel. Ojo a esto, todos aprenden según su propio nivel, ¿cierto? Todos, y aquí hay otro, y ahorita los voy a hacer participar porque necesito de su ayuda, porque están muy calladitos. Todos son capaces de leer y escribir. Por eso le decía a la estudiante que me decía que el hijo aún no aprende, y yo le digo, sí, ya lee, ¿cierto? Porque pues ya los niños leen a su manera, pero leen, incluido el propio maestro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros también debemos aprender a generar y a comprender o a realizar unas lecturas propias, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto es para mí lo más importante. No sé si alguien quiera de esta aparte sacar otros conceptos que le parezcan importantes también. ¿Cierto? ¿Nada más? Pues aquí a mí me parece que hay muchas, o sea, de todo lo que nos dice Emilia Ferreiro en este corto aparte, me parece que hay muchísimas cosas que nos invita a nosotros a pensarlo, a pensar de manera diferente, a hacernos preguntas, si de verdad nosotros comprendemos por qué es tan importante la participación y el desarrollo social en los niños, también por qué nosotros aún de verdad debemos desligarnos de la idea de que todos aprenden por igual, que no es así, todos tenemos un aprendizaje diferente, pero también otras cosas que aquí se quedan, lo voy a dejar ahí en el sentido de que me interesa que ustedes vean, también que se pregunten otras cosas, que hablen, por ejemplo, sobre todo de los momentos que los niños a veces son tan complejos y que nosotros no logramos comprender que están viviendo, ¿cierto? Para nosotros a veces no sabemos las dificultades, todo lo que un niño de verdad está viviendo en casa, las situaciones familiares, y muchas veces tildamos y cuestionamos el comportamiento y los procesos que están llevando a cabo sin tener en cuenta todo lo que esto quiere y conlleva de verdad. Entonces es necesario pensar muy bien lo que aquí se refiere, pensar también en esas preguntas extrañas que a veces surgen,
y que a veces nosotros no sabemos cómo abordarlas. Entonces ahí les dejo como esta parte de ella como para que la reflexionen, la piensen y vayan también empezando. Y me quedo con la parte de que todos en el aula aprendemos y sabemos, somos capaces de leer y escribir, y nosotros también tenemos que tener esa capacidad. Entonces ahorita sí necesito como la participación de al menos 3 estudiantes. No sé si de pronto ustedes estén conectados como desde una computadora, porque vamos a hacer un ejercicio de lectura y no vamos a cuestionar aquí cómo leen los compañeros ni el ritmo, sino básicamente vamos a hacer una interpretación y vamos a ver qué nos deja este ejercicio. Entonces, no sé, así voluntariamente, quien me quiera colaborar para que me diga. ¿Nadie? ¿Los escojo yo? ¿Puede repetir la pregunta o la que... Les decía que quiero hacer como, vamos a hacer un ejercicio de lectura precisamente con ustedes, que quiero no pues como a decir, ay, mira cómo está leyendo. No, vamos a hacer como un ejercicio de interpretación más que otra cosa, porque recuerden que estamos preparándonos para empezar a hacer estos y acompañar estos procesos. Entonces quisiera como que me ayuden en la lectura, pero sí quisiera pues que de pronto, si están en un computador, si algunos compañeros están ahí, para que digan, mira, yo, porque de pronto en el celular de pronto no alcanzan a ver. Lógicamente, yo empezaría el ejercicio y después posteriormente ustedes me colaborarían. No sé quién me quiera colaborar ahí. O sea, leyendo. Sí, leyendo. Ah, pues, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, aquí quién me habló. Lady, ¿cierto? ¿O no? Porque estaba mirando acá el cuento. Lady. Bueno, Lady es una participante. Muchas gracias, arriesgada. ¿Y quién más? No les dé pena, porque si nos da pena ahorita, imagínense más adelante con los niños. Yo, profe. Listo. Esteban, Lady y Esteban, para yo darles como la palabra cuando acabemos. Bueno, no sé si alguien más. ¿No se animan? Bueno, no insisto más por esta vez. Pero me parece que esto nos va a dejar muchas cosas y después voy a ir preguntando a uno por uno. Yo, porque profe, están Ángela Martínez. Ángela, Lady, Ángela y Esteban, para darles la palabra. Voy a tomar acá porque yo me olvido fácilmente de los nombres. Resulta que vamos a hacer un ejercicio de leer, pero de leer, no les había dicho, ahí se me olvidó, de leer imágenes, porque no vamos a leer texto. Recuerden que los libros para niños pues generalmente vienen acompañados más de imágenes que de texto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún no están en proceso de alfabetización. Entonces este libro inclusive puede ser ya para un niño que lea y escriba perfectamente o esté alfabetizado, como dice la palabra, que ya conozca los símbolos y sepa su significado, pero este texto no contiene mucha información escrita. Entonces vamos a ver cómo nos va con esa interpretación de imágenes. Si ustedes han tenido la posibilidad de pronto de explorar y tener un niño cerca, cuando ustedes le pasan un libro, de pronto él hace el reconocimiento, empieza a ver qué hay, y posteriormente, cuando él ya hace un reconocimiento total y ha visto de pronto muchas veces el libro, él genera una lectura. Y una lectura súper corrida, coherente, y se inventa cosas y uno dice, pero ¿cómo se formó toda esta historia, cierto? Esa capacidad la debemos tener nosotros también como docentes. No se olviden de eso, porque si bien de pronto no nos enseñaron, lo cual también es muy fundamental y aporta la interpretación de imágenes,
pues debemos irla fortaleciendo porque vamos a encontrarnos estas lecturas y es generalmente el inicio de una interpretación ya con los libros como tal, como les decía, que vienen apoyados de imágenes. Entonces vamos a hacer el ejercicio, tratemos como de estar atentos para comprender la historia, porque quienes no participan les voy a como preguntar a ver qué entendieron, porque siento que están como muy calladitos y la idea es que participemos. Entonces les voy a presentar la historia de un señor o de alguien muy particular que lo van a conocer y se llama Mr. Tutti. El cuento se llama Mr. Tutti y las 100 gotas de agua. Algo muy raro, ¿no? Porque nosotros también venimos acostumbrados como a la idea de unos cuentos pues muy tradicionales. Este no. Si están viendo pantalla, sobre todo los que me van a colaborar para que me confirmen que la ven bien. Sí, señora, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mr. Tutti y las 100 gotas de agua. Vamos a ver de qué se trata. Es un cuento muy lindo, unas gráficas muy lindas, después si quieren se los comparto. Es un cuento, pues acuérdense que hoy en día los ilustradores de cuentos son muy reconocidos también porque trabajan mucho en estas partes, ¿no? Y este cuento no tiene texto, tiene muy poquito texto. Y voy a empezar yo a leerlo e interpretar. Dice, Mr. Tutti llegó aquí desde un lugar muy lejano para conseguir un poco de agua, ya que el oasis que había junto a su pueblo se había secado por completo debido a una sequía. Llenó su cubo de agua con 100 gotas de agua en total. Ahora ya puede volver a casa donde sus pequeños lo esperan. Mr. Tutti y los 100 gotas de agua. Mr. Tutti iba viajando con su balde y las 100 gotas de agua en su bicicleta. Pero más adelante, Mr. Tutti se empezó a sentir cansado y las gotas de agua iban cayéndose una a una. Luego, Mr. Tutti tuvo que pasar por un camino muy rocoso. Era muy difícil su acceso y las gotas de agua continuaban cayéndose. Después, en la noche, en la oscuridad, Mr. Tutti sintió la presencia de unos fantasmas. Empezó a temblar del miedo y, por supuesto, las gotas de agua continuaban cayéndose. Después del susto, Mr. Tutti corrió, aceleró toda esa bicicleta y pudo por fin superar esta parte oscura del bosque. Ahora sí, le doy la palabra a la compañera Lady. Profe, no la miro bien la imagen. No sé si la miras ahí un poco mejor. Espérame ahí, no sé. Ahí. Esta es la imagen. Ahí, ¿sí la miras? Sí, profe. Ahí, continúa, por favor. Ya que Mr. Tutti había logrado pasar el camino rocoso y peligroso, entró a un camino tranquilo. Sin embargo, su bicicleta tuvo problemas. Ya te lo bajo. Y las gotas de agua siguieron cayendo. Más adelante, está muy grande, no veo. Perdón, ahí. A ver. Ya. Más adelante, Mr. Tutti miró que su bicicleta dejó de funcionar y encontró una piedra, lo cual lo hizo tropezar y cayó. Y todas las gotas de agua empezaron a caer rápidamente. Muchas gracias. La espero a la compañera Ángela aquí. Vaya susto el de Mr. Tutti cuando el balde se volcó.
no quedó ni una gotita de agua dentro del balde. El pobre se sentó en un árbol a descansar, quizás a pensar cómo podía llenar también un poco el balde, pues eran muy pocas las gotas que habían quedado adentro de él. Vaya, pues él tomó el balde y las gotitas pocas de agua que quedaban dentro de el balde y fue a un hormiguero, puede decir. Sí, sí, es un hormiguero. Y les compartió un poco de esa agua. Siguió en su bicicleta y con lo poco que le quedaba de agua, empezó a desplazarse. Ahora el compañero Esteban. Mister, ¿no? Tuti. Iba en su camino con su poca agua que le quedaba. Con tristeza iba porque no llevaba la agua suficiente que él cogió en el principio. En el camino lo estaba persiguiendo una serpiente, quizá para quitarle su poca agua que le quedaba. Sí. En el camino aparecieron más animales que también tenían sed y proviéndole a Mr. Tutti con agua, le empezaron a quitar. Sí, señor. Mr. Tutti, de ver la dificultad, empezó a acelerar rápidamente y todas las gotas de agua empezaron a caer. Finalmente, cuando llegó, él empezó a tener sed y cuando iba a tomar no había ni una gota de agua. Muchas gracias, Esteban. Aquí ya continúo. Sí, señor. Así que Mr. Tutti se puso muy triste. Había perdido todas las 100 gotas de agua que llevaba para sus hijos y una lágrima salió de sus ojos. Mr. Tutti empezó a sentirse muy triste y a llorar y se dio cuenta que empezó una gran tormenta. Pero a pesar de eso, empezó a sonreír, pues su balde empezó a llenarse con gotas de agua. Al final, Mr. Tutti, con toda la tormenta, se sintió feliz porque la gran lluvia llenó todo su balde de agua. Mr. Tutti llegó feliz donde sus 4 hijitos y todos gritaron ¡papá! Estaban felices porque había llevado agua y tenían mucha, pero mucha sed. Todos los niños y todos los elefantitos tomaron de su agua. A pesar de que el camino de vuelta a casa era difícil, Mr. Tutti regresó sano y salvo. Menos mal. Y este es un mensaje, porque es un libro muy bonito sobre los papás y dice, a veces mi papá es demasiado temeroso. Estoy seguro de que es incapaz de matar una mosca, ¿cierto? A veces mi papá es demasiado lento, agota verlo. A veces mi papá es diplomático, a veces es bastante molesto, pero me hacía sonreír al imaginarme el día del que nunca me había hablado. Puede que haya llegado el momento de salir con mi papá y de que disfrutemos los dos de su jardín a la luz del sol. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Miren qué tan importante. Primero quiero escucharlos a ustedes como qué les pareció el trabajo a los que leyeron de pronto. ¿Cómo les pareció generar una interpretación de imágenes? ¿Fácil o difícil? Y a los demás, a los que quieran participar también. ¿Qué tal el ejercicio? Pues a mí me pareció chévere y como difícil. Uno cuando es pequeño lo hace y o sea, se le vienen muchas cosas a la cabeza, pero uno pues ahorita se pone a pensar qué dice, qué hace, pero muy chévere
que uno le pone como a crear muchas cosas en su cabeza, muchas historias e imaginarse mucho más que, o sea, el cuento tiene un contexto, pero uno le puede cambiar y le puede dar otro contexto y puede crear muchas más historias a través de un cuento. Muchas gracias y bien importante lo que dice Lady. De este tipo de lecturas, lo que se puede rescatar, que es lo mejor que hay cuando son libros únicamente con gráficas, es que la historia puede tener diferentes desenlaces, ¿cierto? Se puede cambiar muchos aspectos inclusive. Y lo que también les permite a los niños es que ellos construyan la propia historia. Cuando tú les das un libro como estos, los niños van generando una interpretación y cuentan la historia como a ellos les parece. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, pues al leer las imágenes, pues es un poco difícil, ¿no? Uno como que, ¿qué era que digo aquí? O qué es la que pasa aquí. Entonces uno como a responder también a veces rápido, entonces decimos lo primero que viene a nuestra mente. Sí, es verdad. Y frente a esto, lógicamente es muy válido que ustedes de pronto no conocían el libro, entonces enfrentarse al instante es complejo porque uno dice, ¡ah! Y me olvidé de decir esto, o perdemos muchos detalles, de pronto pues no lo habían conocido, entonces es muy difícil. Entonces, esto también nos queda como reflexión, que cuando yo voy a hacer una lectura como docente y voy a orientar esto, debo conocer la lectura. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, nosotros, el hecho de trabajar con niños no quiere decir que vamos a improvisar, nunca se improvisa con los niños, ¿cierto? Entonces, de ahí también la importancia de que ustedes, antes de generar estos procesos, conozcan, ¿cierto? Indaguen, revisen, realicen una lectura con anterioridad. ¿Para qué? Para no perder detalle, porque recuerden que vamos a estar hasta en un público exigente que te va a decir, profe, pero te olvidaste de las hormiguitas que estaban ahí. ¿Y qué pasó con esas palomitas? Entonces, es muy fundamental que nosotros conozcamos todo lo que vamos a presentar con los niños, no improvisar. Lógicamente acá los estudiantes no conocían el libro ni nunca lo habían visto, entonces es importante porque le dimos un buen manejo también. ¿Alguien más que quiera comentar por acá? Pues sí, profe, la verdad, Ángela, ay, perdón, cerraste, creo que cerraste el micrófono, no sé. Ángela, no te escuchamos. aparte de la Ahí ya. interpretación de la llevarle a los niños un mensaje que, que sinceramente es importante que los niños la entiendan. Crear conciencia, crear... Se le está yendo el audio a Ángela. No te escuchamos, Ángela. Tienes el micrófono encendido, pero no te escuchamos. Algún tipo y también agradecería que... ¿Sí me escucha, profe? Ahí ya te escuchamos, es que se te fue por momentos el audio. Se te va, no te escuché. No, Ángela, no te escuchamos. Y tienes encendido el micrófono, no sé qué pasa. Bueno, yo decía... Sí. No, se te va la voz. Es que se le corta, ¿por qué será? Listo, profe. No sé si es de problema de internet. Sí, parece porque no. Le decía que lo importante de estas actividades también es crear conciencia y generarle un mensaje a los niños, dejarles como esa moraleja, la importancia de uno dejarle como ese mensaje a los niños y que creen conciencia. Y también le agradecería que me comparta el cuento o que nos comparta el cuento porque está muy lindo. Con mucho gusto, no te preocupes. ¿Alguien más? Yo, profe. Cuéntame, Vanessa. Profe, pasa que nosotros de grandes vemos un libro de imágenes y obviamente pensamos qué vamos a decir. Y en los niños, a ellos les sale, digamos, la palabra como muy espontáneo. Ellos solo ven y ya se imaginan un cuento. Dime. Sí, y miren también la importancia, ¿no? Si yo le paso el libro a un niño, pues él me va a decir, ay, mira, un elefantico y tenía
como agua y bueno, estaba llorando, pero cuando yo le empiezo a narrar, porque es la importancia también de narrar, de generar esos espacios de narración con los niños, después tú le das el libro y el niño se va a acordar de toda la historia y como tú se la contaste, inclusive le agregan detalles o cambian las cosas o dicen y forman diálogos. Entonces, es bien importante nosotros, lo que ustedes dicen, a veces nosotros, más que de pronto por que no conocemos las imágenes y vemos y tenemos como la información clara y se nos dificulta darle como esa orientación y esa interpretación para que los niños la entiendan. Entonces, bien importante que generemos también, que nos acerquemos a la literatura infantil, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y hoy por hoy, pues la literatura, y me parece demasiado bonito, pues ya no está asociada a los cuentos tradicionales, ¿cierto? Que sí, son bonitos y es importante también que los veamos, pero miren esta historia tan bonita del amor del papá a sus hijos y de todo lo que tuvo que pasar para llevarles agua, que muchas veces es lo que sucede en muchos hogares. Papá o mamá tienen que hacer muchos esfuerzos por llevarles el sustento a sus hijos, ¿ven? Entonces, como decía la compañera anterior, estos cuentos siempre nos van a dejar mensajes bonitos, siempre, siempre. Entonces, empezar como a explorar esa literatura y a ver qué tan buenos lectores estamos siendo, ¿cierto? Esos son ejercicios que debemos ir desarrollando. No sé si alguien más tenga algo que decir. ¿Nadie? ¿Todo claro? Eh, ¿Sin comentarios para la actividad? Bueno, pues yo espero de verdad que haya sido como una experiencia que les deje muchas reflexiones. Como les digo, hay muchas cosas que se pueden rescatar de este ejercicio. Ya vieron como decían los participantes, no es fácil a veces. Como yo les digo, vamos a estar expuestos a un público exigente y que debemos estar preparados con antelación. No hay que improvisar con ellos, también propiciar esas habilidades lectoras que todos tenemos. ¿Sí? Ya ustedes vieron que no es necesario ni siquiera leer palabras de manera correcta, sino saberlas leer, darles un tono, darles un sentido y que también otro de los compromisos que me parecen fundamentales con el ejercicio es ir generando un acercamiento a esa literatura infantil, conocerla, ver qué temas y qué temáticas están trabajando hoy por hoy y darle como el uso adecuado. Y sobre todo, miren que este espacio también nos ayudó a lo que venimos diciendo desde la presentación del curso, y es que la literatura tiene que volverse algo divertido, ¿cierto? La literatura tiene que ser algo bonito para los niños, un momento agradable, un espacio donde disfruten, donde empiecen a opinar, donde empiecen también a decir, nosotros aquí podemos preguntar un sinnúmero de cosas. O sea, nosotros, la lectura no es solo para que ellos vean ya, sino preguntar muchas cosas sobre los gráficos, qué había aquí y quién empezó primero y quién se le empezó a tomar las gotas de agua después de las palomitas. Y los niños van a generar esas respuestas, vamos a fortalecer otras habilidades de interpretación visual, de información, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita al leer también? Entonces, miren que la literatura va acompañada, o el proceso de lectura va acompañada de muchos aspectos. No es un ejercicio, digamos, que se desarrolle solo por hacer, sino que podemos rescatar muchísimas cosas y también identificar muchas cosas de los animales ocultos, quiénes estaban, qué animales vieron tantos, bueno, en fin, un montón de cosas y al final, por ejemplo, generar un espacio de realizar un dibujo para tu papá, bueno, tantas cosas que pueden resultar ahí. Entonces tengamos en cuenta que la lectura nos va a llevar a desarrollar cualquier temática,
¿cierto? Hoy, como yo les decía, ya hoy no se habla de actividades, sino de experiencias, y qué bonito que en cada experiencia todas las actividades rectoras estén implícitas, el juego, el arte, la literatura, ¿cierto? La parte artística, la exploración del medio, todo esto se puede, digamos, relacionar en torno a una historia como esta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no sé si alguien más tenga algo que decir. ¿No? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una preguntita. ¿Usted explicó la tarea 2, la actividad 2? No, explicamos la actividad 1 porque había algunas dudas. Recuerden que extendimos ahí la fecha para el 10 de septiembre. De pronto sí, de pronto no me escucharon el día de ayer. Que no tengo internet, se me fue y ahorita sí, tranquila, tranquila. Nosotros hablamos de la actividad número 1, de la plantilla o de la matriz que debemos llenar a partir de dos lecturas que nos invitan desde el curso a realizar, que me parecen súper pertinentes. Explicamos un poco sobre cómo se debe desarrollar esta matriz. Voy a presentarte aquí rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo también. Sí, profe, sí, la matriz sí, ahí sí estaba. Eso, entonces esta es la actividad para el 10 de septiembre, que es la primera actividad. Yo les había dicho, y ayer acordamos también con los compañeros que pues participaron del encuentro, que vamos a generar, lógicamente no puede interferir la entrega, que la extendimos un poco con la entrega y con las fechas establecidas en la actividad número 2. Entonces el material se lo enviamos el día lunes, porque ya la entrega del material está estipulado de esa manera para el día 5. Y posteriormente a eso, como vamos a estar en entregas, yo sé que muchos aún están en el proceso del desarrollo de la actividad 1, esta semanita, ¿qué quiero que hagamos? Bueno, primero la presentación de la actividad como tal, y segundo, una lectura de la actividad número 2. La próxima semana con ustedes acordamos CIPAS los días lunes, acuérdense de eso. Y ahí vamos a orientar la segunda actividad. No se olviden de eso también para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a generar CIPAS, vamos a estar ahí apoyando la orientación de la actividad número 2, porque pues el encuentro tarda creo que 2 semanas más, entonces podemos ir viendo ese espacio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si existan más preguntas. Por ahí está María Jesús Criollo o no, para la asistencia. ¿No? Profe, ella me escribió que tenía mala conexión. A ver, le escribimos aquí. Bueno, gracias. De pronto, Betty Marcela Canamejoy. No está. ¿Qué me falta por acá? Natalia Carolina Vallejo. Natalia no está tampoco. Brigitte Isabel Piscal. Tampoco. Claudia Jimena Laguna. No. Marisol Hansasoy Narváez. Presente, profe. Gracias. Karen Natalia Erazo. Daniel Andrea Fuertes. Presente. Gracias.